Turquía decidió enviar al territorio sirio un convoy de camiones con sus fuerzas especiales, comunicó la agencia Anadolu. Un convoy de 150 camiones con fuerzas especiales, equipo militar y municiones llegó al distrito de Rayali de la provincia turca de Hatay en la frontera con Siria. De allí se marcharán a Siria, informó el medio. Este 7 de febrero, el coronel Olcay Denizir, portavoz del Ministerio de Defensa de Turquía, en una conferencia en Ankara confirmó que el ejército turco traslada armas y personal militar a la zona de destensión en la gobernación siria de Idlib, en el noroeste del país. Las unidades de las Fuerzas Armadas turcas toman y seguirán tomando las medidas necesarias para poner fin a los enfrentamientos y asegurar la tregua en la región, dijo Denizir. El 4 de febrero, el presidente turco Recep Tayyip Erdogan afirmó que había instado a su homólogo ruso, Vladimir Putin, a presionar al gobierno sirio para que retirara sus tropas de los puestos de observación turcos en Idlib. El Ministerio de Exteriores de Siria acusó a Turquía y Israel de coordinar sus acciones para proteger a los subversivos. Según la Cancillería siria, los bombardeos contra Damasco lanzados por Israel en la madrugada del 6 de febrero coincidieron con la invasión de la provincia de Siria de Idlib, noroeste, por un convoy de tropas turcas. Las acciones de Turquía demuestran los objetivos comunes del régimen turco e Israel de amparar a los subversivos, en particular el grupo Frente al-Nusra, grupo prohibido en Rusia, e impedir el avance del ejército sirio en Idlib, Alepo, denunció el organismo diplomático sirio a través de su cuenta en Facebook. La nota señala que dichas acciones violan la soberanía de Siria y el derecho internacional, pero no impedirán las operaciones del ejército sirio en las provincias de Idlib y Alepo. Según comunicó a la prensa una fuente militar siria, la aviación israelí realizó 2 tandas de bombardeos, una a la 1:12 local, las instalaciones militares en las fuentes de Damasco, y otra a la 1:41 local contra objetivos en las provincias de Dera y Al-Qunintra, al dejar 8 militares sirios heridos. Por su parte, el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas sirias reveló que el convoy de equipo militar turco invadió el territorio del país árabe a las 2 local. En septiembre del año 2018, el presidente ruso Vladimir Putin y su par turco Recep Tayyip Erdogan firmaron en la ciudad de Sochi un memorándum para crear una zona desmilitarizada en la provincia de Idlib, donde se encuentran más de una docena de diferentes grupos armados. A principios de enero, en esa zona fue decretado un alto al fuego acordado por Rusia y Turquía. Sin embargo, pese al armisticio, los grupos armados ilegales lanzaron una serie de ataques en la zona de detención de Idlib, según informó la semana pasada el Centro Ruso para la Reconciliación en Siria. Provocaron desde el 9 de enero la muerte de un total de 332 personas, entre ellos 211 militares y 121 civiles, por lo que el ejército sirio lanzó una contraofensiva contra los subversivos en la área. En las últimas 2 semanas, especialistas militares rusos y turcos fallecieron en ataques fanáticos en la zona de detención de Idlib, en Siria, informó el Ministerio de Exteriores ruso. En las últimas 2 semanas de enero se detectaron más de 1000 ataques subversivos. Ya son centenares de militares y civiles sirios muertos y heridos fuera de la zona de detención. Trágicamente fallecieron especialistas militares rusos y turcos, dice el comunicado. La nota señala que los extremistas de Frente
al-Mursa, grupo prohibido en Rusia, continúan los intentos de atacar la base aérea rusa de Yemen con drones de combate. Al mismo tiempo subrayó que no se puede permitir que los subversivos se refuercen en Idlib. En estas circunstancias, las tropas gubernamentales sirias tuvieron que reaccionar para proteger a los centenares y miles de sirios ante el desenfreno extremista. Cabe destacar que el ejército sirio combate en su territorio soberano contra los subversivos catalogados como tales por el Consejo de Seguridad de la ONU, apuntó. En este sentido, reiteró que el armisticio declarado por Rusia y Turquía en Idlib a mediados de enero pasado no puede aplicarse a los subversivos, tal como los estipula de manera explícita el párrafo 8 de la resolución 2254 del Consejo de Seguridad de la ONU. El ministerio ruso reafirmó su apego a los acuerdos logrados en el formato de Astana, que estipulan la necesidad de luchar contra los grupos extremistas en Siria, respetando la soberanía y la integridad del país. Continuaremos una coordinación estrecha con los socios turcos e iraníes para lograr una estabilidad y seguridad sólidas sobre el terreno, así como promover el proceso político dirigido por los propios sirios bajo los auspicios de la ONU, conforme a la resolución 2254 del Consejo de Seguridad de la ONU, concluye el texto. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, en una rueda de prensa evitó responder a la pregunta de cuántos especialistas militares rusos y turcos fallecieron y cómo. Creo que hay que solicitar declaraciones al Ministerio de Defensa o de Exteriores, dijo. En septiembre del año 2018, el presidente ruso Vladimir Putin y su par turco Recep Tayyip Erdogan firmaron en la ciudad de Sochi un memorándum para traer una zona desmilitarizada en la provincia de Idlib, donde se encuentran más de una docena de diferentes grupos armados. Al principios de enero en esa zona fue decretado un alto al fuego acordado por Rusia y Turquía. Sin embargo, pese al armisticio, los grupos armados ilegales lanzaron una serie de ataques en la zona de detención de Idlib, que según informó la semana pasada el Centro Ruso para la Reconciliación en Siria, provocaron desde el 9 de enero la muerte de un total de 332 personas, entre ellos 211 militares y 121 civiles, por lo que el ejército sirio lanzó una contraofensiva contra los subversivos en el área.